a este espacio de Unisabana Ágora. Unisabana Ágora es un nuevo producto que lanza la Facultad de Comunicación, que es componente de la unidad editora, un organismo que, como bien saben ustedes, pues, se ha creado para articular la parte académica de la proyección social de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Y este es el primer espacio que abrimos hoy con un gran invitado en este modelo, en este escenario que, como bien saben, pues, nos ha inspirado del Ágora de la antigua Grecia, donde se reunían el pueblo y los gobernantes a discutir sobre ideas y sobre ideas políticas. Y ese escenario es precisamente el que queremos inaugurar en esta tarde de hoy. Unisabana Ágora está gestionado por los departamentos de la facultad, por los 4 departamentos, y tendrán a su cargo la realización de un evento cada mes. Es decir, comenzamos hoy 23 de agosto, en un mes tendremos un nuevo Unisabana Ágora con otro invitado, con otro referente nacional o internacional sobre alguna disciplina o alguna materia específica que nos llame la atención o que nos convoque por el interés que tiene para nuestro conocimiento aquí en la facultad. Luego, en octubre tendremos otro y en noviembre cerraremos los Unisabana Ágora por este semestre. Tendremos 8 en total a lo largo de cada año y habrá un cubrimiento específico en cada uno de ellos. Tendremos señal de streaming de televisión. En este momento estamos transmitiendo por la página de la Universidad de La Sabana, en streaming en video, también por nuestra página en Unisabana Radio. En la etiqueta numeral Unisabana Ágora estamos también haciendo cubrimiento por nuestras redes sociales, en Facebook Live, en Instagram y en Twitter. Para abrir el Unisabana Ágora de hoy, pues obviamente hemos invitado a nuestro decano, al doctor Manuel Ignacio González, quien hará la apertura de este evento, y posteriormente pues tendremos la intervención de nuestro invitado, que en este caso es Ismael Nafría, un referente en periodismo y en comunicación digital en el mundo entero. Le doy la bienvenida a nuestro decano, el doctor Manuel Ignacio González. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Ismael. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en este auditorio de la Universidad de La Sabana, en donde nos reunimos hoy con gran alegría para ver nacer un proyecto. Realmente hoy estamos dando a luz una idea que tenía la facultad hace un tiempo de generar este espacio de reflexión, como bien lo dice el nombre, una ágora moderna, una ágora en la que estamos en este momento, pero que también está en este momento en el mundo digital, el ágora digital, en donde queremos tratar temas que sean relevantes, estructurales para el desarrollo de nuestro quehacer en la comunicación, para el desarrollo de nuestro país y también abordar temas que sean de alto impacto en la estructura de la política internacional. En ese orden de ideas, pues para todos hoy es un hito y estamos aquí para celebrarlo. Muy bien, Unisabana Ágora se hizo para 2 cosas. Lo primero es generar esta reflexión. Yo creo que en este mundo moderno en el que todos nos movemos, siempre tenemos la cabeza cargada de asuntos, la agenda llena de responsabilidades y nos paramos poco a pensar. Y entonces aquí tenemos un espacio formativo centrado en la reflexión. Debe ser un espacio corto porque la vida moderna nos lleva a tener espacios cortos para abordar cosas importantes. Y además de ser un espacio de reflexión y formación, lo hemos visualizado como un punto de encuentro. El Ágora también era ese punto de encuentro en donde llegaban las personas que tenían posibilidad en la sociedad de pensar esa sociedad. Aquí nosotros lo diferenciamos en 2 niveles diferentes. Es un punto de encuentro para la comunidad universitaria. Con esto lo que quiero decir es que no es un espacio exclusivo de la Facultad de Comunicación. Queremos tener acá estudiantes de comunicación, pero también de medicina, pero también ingenieros, médicos, abogados, politólogos, que vengan y nos ayuden a reflexionar sobre los grandes temas de la sociedad. Queremos tener profesores, queremos tener personas del staff administrativo
que tienen inquietudes, que intelectualmente se vinculan con los asuntos que son relevantes para nuestra sociedad. Pero en un segundo nivel, esto es un punto de encuentro, Unisabana Ágora, con la sociedad misma, en sentido amplio, porque estamos seguros de lo que aquí se hable será de gran valía. Aquí se dirán cosas importantes, interesantes, que van a resultar interesantes para mucha gente por fuera de este campus. En ese orden de ideas hemos dispuesto de un Unisabana Ágora que se va a volver un producto audiovisual, lo vamos a producir en tiempo real, en vivo y en directo, lo vamos a distribuir en streaming en tiempo real, lo vamos a difundir a través de las redes sociales, lo vamos a dejar depositado en un repositorio para que sea descargable para consumirlo en el futuro también. ¿Qué queremos entonces? A través de este producto, Unisabana Ágora, nos queremos encontrar con la sociedad y queremos aportar desde este espacio, la Universidad de La Sabana, la Facultad de Comunicación, en conocimiento, reflexión, maduración de ideas para que sean aprovechadas y disfrutadas por mucha gente que está no solo en Colombia, sino que está en el mundo entero. En ese sentido, Unisabana Ágora y Unisabana Medios, que es el proyecto amplio en donde nos estamos enmarcando, se convierten, como bien lo mencionaba William, el director, en un espacio, en una ventana de proyección de la Facultad de Comunicación hacia la sociedad y hacia el mundo. Por favor, disfruten esta ágora en donde nos reunimos y en donde vamos a trabajar y en donde vamos a pensar. Y hoy, para iniciar, tenemos la fortuna de contar con la presencia de Ismael Nafría, que ya va a ser presentado en detalle más adelante, pero que como abrebocas solamente les dejo este comentario. Una de las personas que ha proyectado su pensamiento en diferentes textos, uno muy relevante de publicación reciente sobre el New York Times, que deja ver que es uno de los profesionales que se ha dedicado a pensar para dónde va el periodismo en este momento de profundo cambio en el entorno digital. El periodismo no es un tema que le importe a los comunicadores. Quienes realmente entienden el concepto de periodismo me leerán la idea de fondo, y es que el periodismo es estructural para la sociedad y es estructural para la democracia. En ese orden de ideas, hablar de periodismo y del futuro de periodismo es un tema que nos interesa y nos debe convocar a todos. Y hoy Ismael va a profundizar en esas ideas con nosotros en el primer Unisabana Ágora. Bienvenidos y muchas gracias por estar apoyándonos en este momento de nacimiento de un proyecto. Ismael, muchas gracias. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, al periodista Ismael Nafría. Ismael es un periodista de mucha trayectoria, ha trabajado en varios medios de comunicación en España especialmente, ha estado en la radio, ha estado en la prensa digital, ha sido editor en lavanguardia.com, escritor de varios libros relacionados con el periodismo y con la comunicación digital. Ismael recientemente ha editado un libro que comienza a convertirse en un hito entre los comunicadores del mundo entero para entender hacia dónde va esto, hacia dónde va el periodismo. Se trata de la reinvención del New York Times. Y hoy precisamente nos va a hablar de esa experiencia, él que ha conocido desde la entraña, desde el trabajo diario de los periodistas, de los editores, lo que está ocurriendo con el New York Times. Ismael, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, William, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a la Universidad de La Sabana, muchísimas gracias a la Facultad de Comunicación pues, por el honor de inaugurar este espacio, que supone pues, también una enorme responsabilidad. Espero pues, que entre todos hagamos un buen papel en esta presentación, ¿no? Y un saludo también no solo a los que están aquí esta tarde personalmente, sino pues, a toda la gente que nos esté escuchando pues a través de las redes, a través de Internet, ¿no? Sin más, bueno, estoy seguro de que todos ustedes conocen
este periódico, ¿no? Esta es la edición de Estados Unidos del New York Times, esta es la edición internacional. Se trata de un diario pues, que todos sabemos muy bien pues, que es un diario pues, que es un poco la referencia internacional en el mundo del periodismo, lo ha sido durante muchas décadas. Es un diario que para los que nos dedicamos al mundo de la comunicación pues, tiene un atractivo especial por su capacidad de influencia, por su capacidad de marcar tendencias, etcétera, ¿no? Y es un diario antiguo, es un diario que fue fundado en el 18 de septiembre de 1851. Por tanto, dentro de pocos días va a cumplir 166 años, ¿no? Se dice pronto, en el mundo del periodismo pues es una larga existencia, ¿no? Durante estas largas décadas, esos largos años, el New York Times ha vivido básicamente, o de manera fundamental, de la publicidad. Es decir, su vía de ingreso, su modelo de negocio, tanto del New York Times como de la mayor parte de diarios de todo el mundo, pues ha sido el de la publicidad. Por tanto, los anunciantes han sido los que han propiciado que ese periodismo realizado por el New York Times fuera posible, ¿no? Y bueno, y esto es lo que ha ido sucediendo durante muchos años, ¿no? Pero las cosas van cambiando y en los últimos años hemos asistido a una revolución, estamos asistiendo a una revolución enorme propiciada por Internet, la revolución digital, que está provocando cambios, pues en realidad está provocando cambios en todos los sectores económicos, en el mundo educativo, en el comercio, en los gobiernos, en todo, ¿no? Y los medios de comunicación, pues obviamente no son ajenos a este cambio, ¿no? Y si antes veíamos, os he mostrado pues, el diario impreso que ha sido la esencia del New York Times, ¿con qué nos encontramos ahora? Pues ahora nos encontramos con esto, que prácticamente pues todos, el teléfono móvil, el teléfono celular, todos llevamos en el bolsillo, del que prácticamente no somos capaces de separarnos en ningún momento durante las 24 horas del día. Y ahora, actualmente, la mayor parte de usuarios, de personas que consultan la información del New York Times desde cualquier lugar del mundo, lo hacen a través de este dispositivo. No lo hacen leyendo el diario impreso, no lo hacen incluso pues, a través de la computadora, ¿no? Sino que lo hacen a través del dispositivo móvil. Como os podréis imaginar, esto es un cambio impresionante, ¿no? A mí me gustaría preguntaros hoy, aquí estamos en una facultad de comunicación, por tanto, somos gente que vivimos o intentamos vivir del periodismo, de la comunicación, ¿no? Me gustaría preguntar rápidamente, ¿cuántos hoy, este día 23 de agosto, han comprado o han leído un diario impreso? Si podéis levantar la mano, por favor. Pues veo 1, 2, 3, 4 manos, creo. ¿Cuántos hoy han conectado su teléfono celular pues, para consultar información, específicamente para leer noticias del día? Bueno, creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, ha levantado la mano, ¿no? Bueno, es lo que está sucediendo, es como está cambiando el mundo, ¿no? Y esto, como os podréis imaginar, pues abre un reto tremendo para las empresas de comunicación, lo ha hecho para el New York Times, ¿no? ¿Cómo transformas un negocio que se ha basado en unos ingresos publicitarios generados por un producto impreso muy reconocible que ha tenido una amplísima difusión durante mucho tiempo? ¿Cómo transformas todo eso en un servicio de información, ya no tanto un producto, sino un servicio de información que la gente pues, consulta básicamente a través de pequeños dispositivos como este, ¿no? En cualquier momento del día, desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Para seguir siendo capaz de producir información de calidad como la hace New York Times, para seguir ofreciendo información a tantísima gente, como os podéis imaginar, una empresa tradicional como el New York Times, como pasa con muchas otras, pues ha tenido que vivir un proceso de transformación. Un proceso de transformación que es el que he querido estudiar y analizar durante bastantes meses y que he plasmado, intentado plasmar en un libro que he titulado justamente con el concepto que me parece clave, ¿no? Que es el de reinvención. Una empresa que se tiene que reinventar porque las condiciones del mercado han cambiado totalmente, porque el
todo el suelo se ha removido y quieres seguir siendo un actor importante, tienes que adaptarte a ese entorno, ¿no? En estas 2 últimas décadas, podríamos decir, desde que se lanzó la web del New York Times, ¿no?, en 1996, pues ha habido muchísimos cambios. Ha habido cambios en el producto. El producto que hacía el New York Times hace 20 años no es el producto que hace ahora. Ha habido cambios en el público. El público que consume la información que ofrece el New York Times no es el mismo público ni el mismo tipo de público que había pues hace 20 años o 10 años, ¿no? Ha cambiado el modelo de negocio, han cambiado las fuentes de ingresos, están cambiando, de hecho, continuamente, ¿no? Y eso añade pues una tensión enorme a todo lo que está sucediendo. Ha cambiado la relación con los lectores. Antes los lectores pues eran gente que compraba un diario impreso, lo leía más o menos, algunos enviaban cartas al director y poco más la relación, ¿no? Ahora tenemos lectores que se comunican contigo continuamente de 1000 maneras, que hacen comentarios, que interaccionan en redes sociales de 1000 maneras, ¿no? El ecosistema de tu público pues ha cambiado totalmente. Pero hay una cosa que no ha cambiado y que es la esencia y lo que yo creo que tiene más valor y lo que explica pues, toda la actuación del New York Times. Y lo que no ha cambiado y que es su razón de ser y la base de su negocio es la voluntad inequívoca de seguir siendo un producto informativo de calidad, un producto informativo que utiliza los formatos más innovadores posibles para intentar llegar al público de la mejor manera posible, ¿no? Y esto nos lleva a lo que ven aquí en la pantalla, ¿no? A que el modelo de negocio, decía antes que durante décadas el modelo de negocio básico ha sido el de la publicidad, pues en el año 2012, como se puede apreciar en la gráfica, se produce un cambio histórico y es que por primera vez en la historia del diario los usuarios, las personas, lo que aquí pone circulación, ¿no?, que son los conceptos de venta del diario y suscripción del diario en cualquier formato, impreso o digital, pues esos ingresos superan los ingresos generados por los anunciantes por la publicidad, ¿no? Este es un cambio muy trascendental, muy importante, que tiene repercusiones amplísimas, ¿no? La principal repercusión que tiene es que este producto pasa a deberse fundamentalmente a los usuarios, a la gente que lo va a adquirir y a consumir, ¿no? Y ya no depende tanto o ya no se debe tanto a los anunciantes, ¿no? Y este es un fenómeno que, ya digo, está sucediendo en el New York Times, ha sucedido ya, como vemos aquí, y además, como se puede apreciar en la gráfica, la distancia cada año pues, se va ampliando a favor de los ingresos que proporcionan los usuarios, pero está sucediendo en muchos otros diarios, en otros países, ¿no? Y yo creo que esto, depender de los usuarios, estar obligado a hacer un producto por el que te quieran pagar, pues yo creo que es una buena noticia para nuestra profesión, es una buena noticia para los profesionales que creemos en la buena información y en la misión, digamos, que tienen los medios en nuestra sociedad, ¿no? Otro cambio importantísimo que ha habido en el negocio del New York Times es el de la suscripción digital, ¿no?, que podremos ver en la siguiente diapositiva. A principios del año 2011, el New York Times decidió lanzar su suscripción digital. La suscripción digital era una cosa que se había debatido anteriormente bastante, pero que no se había acabado de aplicar o se aplicó solo en parte. Pero en el año 2010 se decide llevar adelante este proyecto y se aplica a principios de 2011, ¿no? Y yo me atrevería a decir que ha sido la decisión de negocio mejor y más importante del New York Times y que puede marcar su trayectoria en los próximos años, ¿no? Por si no están totalmente familiarizados con qué significa o qué supone la suscripción digital, el New York Times, la web del New York Times, los servicios digitales del New York Times se pueden consultar las portadas, la portada general y la portada de secciones de manera gratuita en la web y se pueden consumir hasta 10 noticias o 10 contenidos a lo largo del mes. Si uno quiere ya superar esos 10 contenidos, pues tiene que convertirse en suscriptor, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta del público? Pues este gráfico lo indica muy claramente. Esta es la evolución trimestral que ha habido de suscriptores digitales al New York Times desde el segundo trimestre del año 2011 hasta la última cifra es la que aparece en el segundo trimestre justamente de este año 2017, ¿no? Es un crecimiento que no se ha detenido en ningún momento, ha habido épocas de mayor crecimiento que en otros,
Pero bueno, hitos importantes en el año, a mediados del año 2015, es decir, 4 años y pico después del lanzamiento de la suscripción, se supera el primer millón de suscriptores digitales. El segundo millón llega en el último trimestre ahora de 2017, el segundo trimestre, es decir, solo en un periodo de 2 años se ha superado ese segundo millón y ahora ya está por encima de esos 2 millones, ¿no? Vemos también, si se fijan en la gráfica, ¿no? Los últimos trimestres que coinciden con justo el momento antes de la elección del presidente Trump en Estados Unidos y los meses posteriores, pues se ha producido lo que se ha llamado el efecto Trump, que es que, bueno, muchos medios, no solo el New York Times, otros medios, pues se han visto beneficiados, entre comillas, ¿no? por los ataques pues realmente increíbles, ¿no? Que está realizando, que sigue realizando. Ayer mismo en su discurso en Phoenix pues volvió a realizarlos contra la prensa, la que acusa de deshonesta, de fake news, de ser incluso los enemigos del pueblo, ¿no? Bueno, pues eso, la reacción de centenares de miles de personas, de hecho, ha sido la de suscribirse a esos medios y mostrarles su apoyo pues, en forma de suscripción digital, ¿no? Otra transformación, aparte de las suscripciones digitales, es la de, si antes teníamos un producto impreso que había sido la base de todo el negocio, el siguiente paso es aumentar los ingresos digitales, ¿no? Todos sabemos, los ingresos de los diarios impresos, pues como tales, como producto impreso, han ido cayendo porque va cayendo la circulación, es decir, los diarios que colocas en el mercado, ¿no? Que vendes o que tienes como suscriptores, va cayendo, por tanto, también la publicidad impresa, y si eso va cayendo, pues los ingresos de buena parte de la prensa pues, disminuyen. La única forma de contrarrestar eso es ofreciendo o intentando incrementar los ingresos digitales, ¿no? Y este es uno de los planes fundamentales de futuro del New York Times, ¿no? Esta es la gráfica, lo que vemos es la distribución de ingresos entre impresos digitales y otros, tanto en cifra absoluta como en porcentaje del año pasado, 2016, ¿no? Vemos que todavía el diario impreso sigue siendo el que genera más ingresos a la compañía, pero son ingresos que van cayendo y los ingresos digitales pues, se encontraron en el 28,4% el pasado año y van en ascenso, ¿no? El New York Times en octubre de 2015 hizo algo que no es muy habitual, ¿no? Pues en empresas sobre todo que cotizan en bolsa, como es su caso, que es anunciar un plan económico con objetivos muy concretos en un plazo de 5 años, ¿no? Y se ha propuesto llegar a multiplicar por 2 sus ingresos digitales en el año 2020, lo que querrá, traducido a cifras absolutas, es llegar a 800 millones de dólares de ingresos digitales. Ese es el objetivo que se ha marcado. Es un objetivo que conoce el mercado, que conoce todas las personas que trabajan en el New York Times y es un objetivo que ayuda, digamos, a saber hacia dónde vas, ¿no? El New York Times explica, los directivos del New York Times, que si consiguen eso, si logran este objetivo, pues habrán logrado mantener un negocio muy similar al actual en cifras absolutas y, por tanto, un negocio manteniendo una redacción como la actual, que está formada por unos 1.300 profesionales, que son los mismos profesionales que había, los mismos en número, no los mismos en perfil, pero sí los mismos en números que había pues, hace 10 años y que ha sido, de hecho, la época en que mayor ha sido la redacción del New York Times, ¿no? ¿Cómo se incrementan los ingresos digitales? Pues básicamente hay 3 vías, ¿no? Una es la que hemos visto antes, el crecimiento de las suscripciones digitales, la segunda es el crecimiento de la publicidad digital y la tercera es el crecimiento de otros ingresos que tienen que ver de un modo u otro con el mundo digital, como podrían ser pues, los ingresos por comercio electrónico, ¿no? Como os podréis imaginar, hacer este cambio de producto, este cambio de ingreso, este cambio de relación con el público, pues implica también la necesidad de transformar tu propio equipo, ¿no? No puedes hacer el mismo tipo de producto que hacías que hace 20 años y, por tanto, necesitas tener perfiles adaptados a ese nuevo entorno. Y este nuevo entorno está marcado básicamente por un mundo mucho más visual, ¿no? Una de las apuestas que está realizando el New York Times es por el llamado periodismo visual, que expresamente quiere decir, se intenta que todas las piezas que produce el New York Times o
o digamos el número mayor posible de piezas que produce el New York Times, pues tengan un componente visual. Puede ser un vídeo, puede ser un gráfico, puede ser una fotogalería, puede ser un elemento animado, puede ser un reportaje multimedia, cualquier elemento que ayude, digamos, a comprender mejor pues la información que se está ofreciendo, ¿no? A principios de este año publicaron un informe en el que consideraban que estaban alrededor del 12% de sus piezas, pues ya eran piezas de contenido primordialmente visual, ¿no? Pero el objetivo es incluso llegar a la mitad de la producción que sea de este tipo, ¿no? Más cosas que ayudan a entender cuál es el tipo de producto que ofrece el New York Times. Ellos hablan constantemente de la apuesta por la calidad frente a la cantidad, ¿no? Y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención y que, haciendo el trabajo de investigación para el libro, pues quise, digamos, bajar al suelo y ver exactamente en qué se traducía, ¿no? Y se traduce, por ejemplo, en que el New York Times, con esa redacción de 1.300 profesionales, produce cada día una media de entre 200 y 250 piezas informativas. Solo 200 o 250 piezas informativas, que son menos que las que producen muchos medios en muchísimos países que tienen redacciones mucho más pequeñas, ¿no? ¿Cuál es la clave o esto cómo se explica? Pues solo se explica diciendo que cada pieza que haces, cada pieza informativa, pues tiene muchísima calidad, tiene mucho sentido, tiene mucha dedicación detrás, ¿no? Y no hay intención de aumentar eso, entre otras cosas porque tampoco los usuarios tienen tantísimo tiempo de consumir muchísima más información, ¿no? Con lo cual, es muy importante que lo que ofrezcas tenga sentido, esté bien elaborado y la gente lo pueda valorar. Además, este tipo de aproximación a la información pues es un antídoto perfecto a todo el mundo de las fake news, ¿no? A todo el mundo donde hay mucha confusión, donde uno no sabe ya de qué noticias se puede fiar o no, pues sabe que tiene una referencia en la que puede confiar y eso es algo que los suscriptores valoran. Y además, este tipo de apuesta yo creo que es una de las condiciones sine qua non para, digamos, hacer una oferta o una propuesta de modelo de negocio realmente sólida, ¿no? Si tú no te basas en esto, pues es muy complicado que esto funcione, ¿no? Bueno, pues este es un poquitín el resumen de lo que quería explicar, y a lo que me he dedicado durante bastantes meses para intentar extraer lecciones que pudieran ser válidas para otros medios, ¿no? Es algo que mucha gente me ha preguntado diciendo, bueno, pero es que el New York Times hay solo uno, ¿no? Y no todo el mundo tiene una redacción de 1.300 personas. Evidentemente, solo hay un New York Times. Creo que no hay ningún otro medio que tenga una redacción de 1.300 profesionales, pero lo que sí que creo es que todos los medios, de un modo u otro, pueden ser el New York Times de su espacio geográfico, el New York Times de su ámbito temático, el New York Times de referencia para su público. Es decir, todos los medios han basado históricamente su razón de ser en ocupar un espacio y ocuparlo mejor que otros, ¿no? Y esa ha sido su razón de ser. Eso es lo que debe seguir siendo, yo creo, la base de cualquier negocio que los medios puedan ofrecer, ¿no? Y voy a resumir, yo en el libro conseguí llegar, digamos, a ofrecer 10 conclusiones que pudieran ser la base de lecciones que pueden aprovechar otros medios, ¿no? Y os las voy a comentar ahora, ¿no? La primera es esta decidida apuesta que hace el New York Times por el periodismo de calidad y por ofrecer a sus usuarios un producto que podríamos considerar imprescindible, ¿no? Lo que no es imprescindible es muy difícil pues, que se convierta en un hábito de nuestra vida, ¿no? Por tanto, esa es una de las conclusiones básicas, ¿no? Yo creo que eso se comprueba cuando uno pues, simplemente tiene que entrar a la web del New York Times, pasarse un rato y descubrir la cantidad de oferta de calidad que uno encuentra, ¿no? La segunda conclusión que he conseguido extraer del estudio la hemos ya comentado un poco, ¿no? El modelo de negocio está cambiando radicalmente. Los usuarios son ahora los que aportan más que los anunciantes. Por tanto, deben ser, digamos, el centro de la actividad de los medios, ¿no? La tercera conclusión está derivada de esta. El foco de nuestra actividad como medios debe estar en los usuarios, ¿no? Y especialmente en los más fieles, porque esta es otra cosa que también fue un descubrimiento muy, muy interesante, ¿no? El 90% de los ingresos digitales
que obtiene el New York Times los genera únicamente el 12% de sus usuarios, ¿no? El 90% de los ingresos los genera el 12% de los usuarios. Por tanto, la estrategia que tiene más sentido es concentrar toda tu actividad en aumentar el número de usuarios que te son muy fieles y en tratar muy bien a esos usuarios, porque son los que van a ser tu base para el futuro, ¿no? Conseguir millones y millones de usuarios, pero sin aportarles un valor diferencial, pues puede tener gracia para presentar números altos, puede tener, puede tener su atractivo, pero no es una buena base sobre la que edificar un buen negocio, ¿no? La cuarta conclusión es que la propuesta, la misión de la empresa y la propuesta de valor que ofrece a su público tienen que estar muy bien definidas, muy bien explicitadas, ¿no? Y esto es algo, por ejemplo, que en el caso del New York Times se hace muy bien desde hace mucho tiempo, que constantemente se repite en cada comunicado, en cada acción que realizan, en cada lanzamiento nuevo, lo conoce la gente de la empresa, lo conoce al final el público, ¿no? Y permitidme que os lea lo que ahora mismo es la definición que hace el New York Times y que prácticamente es palabra por palabra la misma que hace 20 años, ¿no? Por esta continuidad, digamos, en la creencia en un valor determinado, ¿no? The New York Times Company es una organización global de medios de comunicación dedicada a fortalecer a la sociedad al crear, reunir y distribuir noticias e información de la más alta calidad. Y añade, es reconocida internacionalmente por su periodismo de excelencia y por la innovación en la manera de contar historias impresas y digitales y en su modelo de negocio. Esto es lo que intentan ofrecer y es lo que todo el mundo en esa compañía pues tiene muy claro que es hacia donde quieren ir, ¿no? La quinta conclusión es que si tú quieres tener un producto adaptado a la era digital y a la era móvil, necesitas tener equipos adaptados a la era digital y a la era móvil. Si mantienes equipos que solo son expertos en seguir produciendo un diario impreso, pues eso es absolutamente imposible de conseguir, ¿no? La sexta conclusión está derivada de analizar lo que sucede con la audiencia y como comentaba al principio, ¿no? El futuro, o yo diría ya el presente de los medios, está en los móviles, ¿no? Y eso tiene implicaciones enormes de cara pues, a la producción de contenido, de cara a cómo llegas a tu público. La séptima, la hemos comentado ya un poquito también, es que vamos hacia un mundo donde el periodismo es cada vez más visual, por tanto necesitas profesionales que entiendan ese lenguaje, ese entorno, esa manera de comunicar y que sean capaces de, manteniendo todas las esencias del tipo de periodismo que hace el New York Times, sean capaces de expresar y demostrar esos contenidos de manera visual, ¿no? La octava conclusión es que este camino de transformación digital, pues es un camino largo y es un camino complejo. Es un camino que el New York Times inició hace ya más de 2 décadas. Os cuento una anécdota que ellos mismos explican la integración de redacciones, que es algo que ha ido sucediendo pues, en la mayor parte de diarios de todo el mundo, y redacción impresa, redacción digital. El New York Times la hace oficialmente en el año 2005, es decir, hace ya 12 años, ¿no? No la puede aplicar físicamente hasta el año 2007, que es cuando inauguran, a finales del año 2007, que es cuando inauguran el nuevo edificio, ¿no? Pero es que incluso muchos años después, ya mucho más cerca, en el año 2014, cuando se conoce el informe, el Innovation Report, ese informe interno está repleto de referencias al peso enorme que todavía tiene en el día a día del diario pues, la edición impresa, ¿no? E incluso este año 2017, en los inicios, en otro informe interno, se seguía diciendo tenemos que romper con las dinámicas que todavía favorecen al producto impreso, ¿no? Por tanto, los medios que estén a medias o estén todavía en los inicios de esa transformación, el único consejo posible es que cuanto antes se pongan las pilas y empiecen a acelerar ese recorrido, porque si no, muy posiblemente no van a llegar a tiempo, ¿no? Y las 2 últimas conclusiones, una afecta, estamos hablando de un diario que era impreso y por tanto afecta a ese diario impreso, pero es aplicable a cualquier medio también, es que hay que repensar ese producto impreso porque ese producto ahora está en un entorno totalmente distinto, en un entorno digital y por tanto hay que realizar acciones que modernicen ese diario impreso. Y la última conclusión es que todo esto que he comentado no es posible
si no existe un trabajo colaborativo de verdad entre todos los departamentos de una compañía, ¿no? Eso es algo que el New York Times también ha hecho un esfuerzo enorme por intentar hacer trabajar junto a la gente de tecnología, con la gente de producto, con la gente de negocio, con la gente comercial, y es la única manera de, digamos, en este entorno digital muy competitivo, pues de que los productos pues puedan funcionar, ¿no? Y ojalá, con esto termino, ojalá estas conclusiones pues puedan ser útiles y válidas para otros medios, pues para intentar seguir realizando un periodismo de calidad, que creo que es el único periodismo por el que vale la pena apostar, y que como medios pues seamos capaces de seguir desempeñando el papel crucial que nos corresponde pues en nuestras sociedades democráticas. Muchísimas gracias. Bien, Ismael, muchas gracias. Vamos a abrir la sesión de preguntas. Ya varios de ustedes le han hecho llegar a Sofía Paniagua, que está aquí en este costado del auditorio, algunas de las preguntas. Vamos a extender 20 minutos más para la sesión de preguntas y posteriormente estaremos cerrando este primer Unisabana Ágora. Sofía. La pregunta, y esta es de un profesor de nuestra facultad, Javier Piraquive, que pregunta lo siguiente: ¿el formato digital hace la plataforma más vulnerable a la censura? Sí, pues es posible que el formato digital facilite la censura. La puede facilitar en el sentido de que publicar en digital es mucho más sencillo, requiere de menos medios y menos esfuerzo que medios económicos, digamos, que la publicación en papel. Y controlar la publicación en papel, cuando ha existido censura o sigue existiendo en algunos mercados, es más fácil en el sentido que tienes menos fuentes a controlar, ¿no? Por tanto, yo diría que la respuesta es sí y no. Justamente una de las cosas que ha sucedido es que hay muchos medios que han conseguido saltarse la censura, pues publicando a través de plataformas digitales desde sitios pues inverosímiles, ¿no? Y haciendo mucho más difícil ese control. Hay otros tipos de censura posible, a veces en forma incluso de ataques cibernéticos, etcétera. Entonces, la respuesta sería que hay. En parte podría ser que sí, pero yo creo que en parte también justamente la publicación digital ha permitido salvar la censura en muchos casos, ¿no? Geraldine López, de la Facultad de Comunicación, pregunta: ¿cómo hacer productos de alta calidad que sean atractivos para los usuarios, y cada día la información debe ser producida con mayor celeridad? Bueno, gran pregunta también, y creo que una de las claves para intentar entender lo que está sucediendo, ¿no? Decía antes que yo creo que hay medios que han caído en una obsesión por publicar muchísimas noticias, ¿no? Y hay muchos medios que en ese afán de publicar constantemente y de cualquier tema, pues están publicando lo mismo exactamente que muchos otros medios, con lo cual eso al final no aporta ningún valor diferencial a tu medio, porque lo mismo que estás explicando tú lo está explicando otros, ¿no? Por tanto, yo creo que ha llegado el momento, sinceramente, de hacer una reflexión muy seria, muy pausada, muy calmada, pero muy seria, digo, de decir, bueno, ¿qué ofrecemos nosotros como medio diferencial? ¿Por qué nos va a consultar a nosotros la gente y no va a consultar a otros? Pues el único motivo es porque vamos a ofrecer algo que aporta un valor añadido claro. Y ese valor añadido claro es necesariamente información de alta calidad que no se elabora en 5 minutos, está clarísimo. Información elaborada por gente realmente experta en esos ámbitos. Información madurada y presentada cuando corresponde, información que no ha podido hacer la competencia y por tanto tú ahí estás adelantándote, y yo creo que la información hecha rápida, de manera rápida, sin buena preparación antes, durante y después, sin pensar en cómo la vas a presentar de manera adecuada, pues es una información que tiene muy poco valor, que aporta muy poco valor y que aporta muy poco al negocio de un medio. Esta pregunta que viene a continuación va muy ligada con la pregunta anterior. ¿Qué competencias o habilidades considera que debe desarrollar un periodista en estos medios no tradicionales? Pregunta Diego Alejandro, de Comunicación Social y Periodismo. Bueno, pues justamente todos estos cambios que hemos comentado un poquito en la presentación, en el tipo de producto que haces, en cómo llegas al público, en el modelo de negocio, en la apuesta por este periodismo visual, pues obligan necesariamente a que el perfil del profesional se actualice, ¿no? ¿En qué se debe actualizar? Yo creo que se debe actualizar en múltiples campos, ¿no? Uno es en entender este nuevo ecosistema de la información, cómo funciona.
cómo se produce la información y en qué formatos. Eso implica conocer, moverse bien en el mundo de los formatos visuales, ¿no? Entender que la información circula por redes sociales, hay que moverse bien también en ese entorno. Cuando digo moverse bien, no quiere decir que uno sea un gran experto en todos esos temas, eso es imposible, ¿no? Pero sí tiene que sentirse cómodo para entender que la mejor manera de crear un contenido es utilizando diferentes formatos que luego hará el experto que se considere en cada caso, que la mejor manera de llegar al público con ese contenido es utilizando las plataformas que corresponda, que lo harán los expertos en ese caso, pero con tu aportación, diciendo esto sería bueno moverlo por aquí. Yo creo que otro ámbito donde es muy importante que los profesionales, digamos, que quieran prosperar en este entorno digital, pues se deben mover bien es en el mundo del negocio, ¿no? Al menos deben entender cuáles son las claves que explican el negocio de los medios digitales y entender, moverse bien en el mundo de los emprendedores, de entender que las vías de ingreso han cambiado, que la relación con los usuarios pues tiene implicaciones también importantes a la hora del producto que haces y a la hora de atender sus requerimientos. O sea, uno no puede ya publicar y olvidarse de que ha publicado. Muchas veces hay muchos profesionales que dicen, no, el trabajo de verdad empieza en el momento en que has publicado, ¿no? Y toda la relación que se establece con los usuarios. En definitiva, muchos campos, hemos mencionado unos cuantos, ¿no? que yo creo que ayudan a que un profesional pues, se pueda considerar bien formado y preparado para el entorno actual. Nos llegan más preguntas. Esta es de Alejandro Gómez Pérez, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de 7º semestre. El cambio de modelo a suscriptores online es muy bueno para los medios consolidados, pero ¿cómo puede competir un medio nuevo que busca un espacio? Bueno, normalmente es cierto que los medios tradicionales juegan con una gran ventaja que es la de que son conocidos, de que tienen historia, de que ya tienen una presencia en el mercado, ¿no? Y por tanto, eso es una diferencia importante, evidentemente, con los medios nativos nuevos, ¿no? Los medios nativos nuevos necesitan primero crear audiencia, ganarse la confianza del público y eso lleva tiempo y muy posiblemente para un medio nuevo la mejor estrategia inicial de partida no sea la de apostar por un contenido de pago, muy posiblemente, ¿no? O a lo mejor solo porque el pago sea por una parte de los servicios que ofreces, ¿no? Pero no por la totalidad. Porque es verdad que primero hay que construir una audiencia y hay que ganarse la confianza de esa audiencia, ¿no? Por tanto, el camino a recorrer es un poco distinto. Las ventajas que tienen los medios nativos respecto a los tradicionales es que son nativos, que se mueven ya como pez en el agua en ese entorno. Los profesionales que están adquiriendo pues ya muchas veces son también nativos digitales, por tanto no tienen que aprender o reaprender muchas claves comunicativas que para a lo mejor profesionales más tradicionales pues sí requieren de un proceso de aprendizaje. Por tanto, bueno, todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Usted nos comentaba hace un instante la importancia de los elementos visuales ahora en la creación de las noticias. Y precisamente Germán Andrés, de Comunicación Social y Periodismo, nos pregunta lo siguiente. Con este constante crecimiento de la imagen en el periódico sobre el texto, ¿hay riesgo de que el texto sea reemplazado en su totalidad? ¿Qué consecuencias traería esto? Nunca todo es blanco o negro. O sea, el texto no va a ser reemplazado en su totalidad, seguro, pero lo que también es seguro es que la información visual está ganando peso y está ganando mucho peso y muchas veces la mejor manera de contar una historia es con elementos visuales, ¿no? Voy a contar brevemente una anécdota que cuentan en el New York Times. Os parecerá un caso muy ridículo y muy lo normal, pero es lo que les llevó a reflexionar sobre este tema de la importancia del contenido visual, ¿no? Elaboraron una información sobre una línea del metro de Nueva York que se estaba renovando y ampliando y una información muy bien elaborada, con los criterios tradicionales, y ahí quedó, publicada en la web, hasta que llegó un comentario de un usuario diciendo: ¿cómo es posible que esta información no tenga un mapa de la línea del metro de la que están hablando, ¿no? Y claro, no les quedó otra que decir, tiene toda la razón del mundo. O sea, ¿cómo vas a intentar explicar esto bien sin hacer un mapa y que la gente pueda saber, mira, la línea del metro pasa por mi casa, por mi trabajo, o no pasa, no la voy a utilizar, ¿no?
Y eso les hizo pensar, no solo eso, pero esa anécdota la cuentan expresamente cuando defienden la necesidad de apostar por el periodismo visual, ¿no? Por tanto, la información tiene que ser de calidad en todos los formatos y para mí la clave es la planificación, ¿no? Pensar cualquier trabajo que haces informativo, pensar antes cómo va a ser mejor, cómo se va a entender mejor, ¿no? ¿Qué necesito? Pues si necesito un vídeo lo tengo que planificar antes. Luego, si lo pienso tarde, ya no voy a tener tiempo de hacerlo, ¿no? Y eso, si se planifica y se trabaja con un conocimiento, digamos, de las posibilidades que ofrecen todos los formatos, es la manera correcta de hacerlo. Retomando precisamente el tema de The New York Times, Vivian Sequera, profesora de la Facultad de Comunicación, pregunta lo siguiente. ¿Usted conoce las versiones sobre la salida de más de 70 periodistas de The New York Times? Algunos fueron ganadores de premios. ¿Qué significan estas salidas? Buena y muy pertinente pregunta. Recordaréis que antes he explicado que el New York Times tiene una redacción de 1.300 personas. La tiene desde hace 10 o 15 años. No quiere decir que esas 1.300 personas que había hace 15 años sean las mismas 1.300 que hay hoy en día. De hecho, el New York Times se ha ido renovando cada año al ritmo de medio de unos 70 profesionales cada año. Es decir, que 70 se han ido y 70 han entrado. ¿Por qué? Era la única manera que había de ir renovando el equipo, ¿no? Entonces eso se ha hecho a través de bajas incentivadas o de despidos, que ha habido varios procesos durante todos estos años, y el último ha afectado sobre todo a profesionales del sector del departamento de edición del New York Times, ¿no? El año pasado, en un informe, y este año se ratificó en un informe interno, pues se había analizado que la manera histórica que tenía el New York Times de editar todos sus contenidos, que estaba muy basada en el producto impreso, pues había perdido cierta razón de ser en el mundo digital y que los ritmos que imponía la publicación digital pues obligaban a cambiar, a modificar eso. Y se llegó a la conclusión de que no eran necesarias tantas personas como había en el departamento de edición y se hizo un plan que se expuso públicamente pues para reducir o eliminar este departamento de edición y repartir sus tareas entre todas las secciones del New York Times. Y es lo que se ha hecho. Se ha hecho con dolor, porque en ese proceso incluso hubo protestas públicas frente al edificio del New York Times por los trabajadores del New York Times. Es decir, que nunca nadie dijo que todo este proceso es fácil, ¿no? O no es doloroso. Evidentemente lo es, sobre todo cuando afecta a profesionales pues, de prestigio, ganadores de premios y que llevan mucho tiempo en la empresa. Al mismo tiempo que más o menos son 100 profesionales que se están yendo, el New York Times está incorporando en paralelo a 100 reporteros. Es decir, que seguirá, acabado este proceso, seguirá teniendo una plantilla alrededor de los 1.300 profesionales, pero habrá incrementado, digamos, todo el grueso de profesionales dedicados al reporterismo y habrá reducido el peso de la gente dedicada a la edición. Yo creo que el tiempo será el que nos dirá si esta decisión pues, es acertada o no. Y para cerrar nuestro espacio de preguntas, Diego Lagos, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de sexto semestre, pregunta cómo abordar contenidos locales en medios de comunicación globalizados. Bueno, esto es una muy buena pregunta también y es una pregunta que se hace en muchísimos medios porque es una de las grandes dudas que ha generado el hecho de que Internet te ofrezca todo el mundo, ¿no? El acceso, la posibilidad de llegar a todo el mundo. Luego te das cuenta que en realidad, aunque esto es una posibilidad, no es lo que sucede en la vida real, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios necesitan tener una relación directa con su audiencia. La audiencia necesita tener una razón para acudir a esos medios y muchas veces el vínculo que existe entre el medio y el usuario muchas veces es de carácter local, ¿no? Por tanto, mi recomendación es que, como decía antes, cada medio tiene que encontrar cuál es la razón principal de ser, de su existencia, ¿no? Porque eso es lo que le va a dar la base de su negocio, va a ser la razón por la que la gente acudirá a él. Por tanto, si un medio es local, yo diría que de manera genérica el consejo a hacer es conviértete en el medio súper imprescindible en tu ámbito local y eso quiere decir para tu público local y para el público que está repartido por el mundo pero que está interesado
pues porque es de esa zona, de ese país, de esa provincia, de donde sea, está interesado en esos temas, ¿no? Y hazte fuerte ahí. Y no pretendas competir en todos los temas y con todo el mundo, porque eso es imposible y solo conduce a la frustración y al fracaso. Muy bien, Ismael, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para Ismael Muchas Lafría. gracias. La Facultad le agradece su participación en este primer Unisabana Ágora. Ismael, como bien saben, es referente en medios de comunicación digitales, ha sido autor de varios libros, lo mencionábamos en un comienzo, y su último libro es La reinvención del New York Times, que está aquí en las afueras del auditorio. Quien quiera obtener el libro, pues lo podrá adquirir en el stand que está aquí a la salida del auditorio. A ustedes muchísimas gracias. El próximo 21 de septiembre tendremos un nuevo Unisabana Ágora con otro invitado, otro referente, otra personalidad del ámbito público relacionado con el periodismo, con la comunicación. También hay otro detalle aquí que nos Muy bien. entrega la facultad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y los esperamos también en este mismo auditorio, con este mismo formato de Unisabana Ágora de la Facultad de Comunicación. Ismael, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes.